Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Ya hemos escuchado la alabanza, los hermanos han dedicado tiempo para compartir con ustedes este hermoso tiempo de alabanza. Ahora vamos a compartir, como les decía, la palabra del Señor. Y para eso, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, sé tú guiándome, sé tú obrando en mi vida, obrando en mi mente para que el mensaje que voy a compartir con la iglesia seas tú, Señor, dirigiéndola. Sé tú, Señor, obrando en cada corazón para que reciban lo que tú has puesto en el mío. Te doy gracias por esta bondad, por esta misericordia. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes este día, un día que al parecer normalmente nosotros lo pasamos por alto, que es el día de Pentecostés. Ya han transcurrido más o menos los 50 días de la resurrección del Señor, de la Pascua, y hoy celebramos este acontecimiento que debiera ser algo que debiera marcar nuestras vidas. Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es el acontecimiento, esto es lo que nos relata Lucas. Cuando llega este día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, en respuesta a la orden que Jesús les había dado, cuando les dijo que no se fueran de ese lugar, que esperaran allí para que descendiera poder del cielo. Los apóstoles esperaban el don del Espíritu Santo pacientemente y en oración en Jerusalén. El texto original comienza con la palabra "y". ¿Qué significa esto? Esto indica que el acontecimiento de Pentecostés está estrechamente ligado con la ascensión de Jesús. Una traducción literal, si pudiéramos decirlo de esta manera, del texto griego, cuando el día de Pentecostés se hubo cumplido. No olvidemos que la fiesta de Pentecostés es una fiesta judía y que celebraban todos los años los judíos, obviamente, y ellos oraban y presentaban las primicias de lo que habían sembrado. Y ellos son, podríamos decirlo, son las primicias de esta nueva iglesia. Cuando llegó el día número 50, el periodo de espera se completó. Para los apóstoles, una nueva era comenzaba, una nueva oportunidad para formar esta iglesia que el Señor les había mandado. ¿Cuántas personas estaban reunidas en el día de Pentecostés? Nosotros suponemos que eran alrededor de 120 y en el cual estaban incluidos todos los creyentes. Sin embargo, hay algunos que interpretan de una manera distinta que este último versículo menciona a los apóstoles solamente y que la gente normalmente se dirige a ellos, especialmente a Pedro, después de terminada la predicación. Pero no es lo importante, sino que pudiéramos decir que en qué lugar ellos se reunieron, en qué lugar se pudieron congregar, dónde estaban estos creyentes. Lucas señala que estaban en un lugar, en una casa. Si suponemos que este lugar era un aposento alto, tendríamos que preguntarnos si aquel cuarto podría contener a 120 personas. Pero Lucas dice que estaban sentados en una casa.
no en las cercanías del templo, sino que en un lugar donde todos estaban unánimes en un mismo pensamiento, que esperaban la venida del Espíritu Santo conforme a lo que el Señor les había dicho. Estaban expectantes, estaban alertas, atentos a todo acontecimiento que allí iba a ocurrir. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba capacidad de poder hacerlo. En este texto podemos notar algunas cosas. Lo primero, el viento. En horas de la mañana del día de Pentecostés, de pronto la gente escucha el sonido de un fuerte viento que soplaba desde el cielo. Un aspecto importante en la venida del Espíritu Santo es lo repentino de su aparición. Aunque, tal como fueron instruidos los discípulos, se quedaron en Jerusalén precisamente esperando este derramamiento, el derramamiento del Espíritu. Su repentina manifestación sorprende a todos. Están allí, están alertas, están atentos, pero aún así fueron sorprendidos por este recio viento que suena fuerte allí en esa casa. Nosotros, tú y yo, los creyentes en Cristo, experimentaremos una idéntica situación cuando de pronto Jesús regrese. Regrese por su iglesia, regrese por ti, regrese por mí. No obstante, las señales de los tiempos, Jesús dijo a los suyos que su regreso sería sorprendente e inesperado. Y es lo que tenemos que esperar. No tenemos que preguntarnos qué día será, sino estar preparados, estar alertas, atentos, así como los apóstoles estaban en ese día, esperando la venida del Espíritu Santo. Lucas dice que hay sonido como de un viento fuerte. Él no dice que el viento mismo haya estado produciendo los efectos por todo esto, por todos nosotros conocidos. Leyendo otra parte de la Escritura sabemos que tanto en el hebreo como en el griego es una misma palabra la que identifica el viento y el espíritu. ¡Ruaj! Que es la palabra, que es la expresión que nosotros conocemos para decir viento o espíritu. Nosotros oímos y sentimos el efecto del viento, pero no podemos verlo. Así es con el Espíritu. El Espíritu Santo viene del cielo, de Dios, con el sonido de un fuerte viento y llena la casa donde los creyentes están sentados y clamando por su venida. Nosotros estamos sentados clamando por la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es cierto, es verdad, ya lo recibimos. Pero nosotros necesitamos esa fuerza, ese poder que viene del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Vemos este significado del viento en el relato de Lucas. El viento simboliza al Espíritu Santo, que llena la casa donde están sentados los creyentes. El sonido del viento señala poder celestial. Y su repentina aparición nos habla del comienzo de un acontecimiento sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. El Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo, ¿cómo no anhelarlo? Nosotros lo anhelamos. Queremos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, obrando en nuestros corazones. Luego tenemos el fuego. El fuego, y dice allí la palabra, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Este es el cumplimiento de la descripción que Juan el Bautista hace del poder de Jesús. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. A menudo en el Antiguo Testamento el fuego es símbolo de la presencia de Dios, especialmente en relación con la santidad, el juicio y la gracia. Por ejemplo, Moisés oyó la voz de Dios en la zarza ardiendo, diciéndole que se quitara sus sandalias. El fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo.
y un carro de fuego llevó a Elías al cielo. El fuego, símbolo de la divina presencia, toma la forma de lenguas que no salen de la boca de los creyentes, sino que reposan sobre sus cabezas. Por lo tanto, no debemos confundir esta lengua con otras lenguas que están mencionadas en este mismo pasaje. Nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo reposando sobre cada uno de los creyentes. Y este Espíritu se hace visible con esta manifestación y reposa sobre cada uno de los creyentes. No se trata de una ilusión óptica, como pudiéramos decir, o alguien pudiera exclamar, porque Lucas claramente señala que vieron lenguas de fuego. La venida del Espíritu Santo da cumplimiento a la profecía, como dije, de Juan el Bautista, de que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Así la venida del Espíritu Santo anuncia, como ya decíamos, una nueva era, un nuevo comienzo, un nuevo inicio de esta iglesia que es incipiente, con tal vez 120 creyentes, que rápidamente, después de la predicación de Pedro, suben a una buena cantidad de hermanos. Las lenguas, dice allí, fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba capacidad. El texto griego indica que la llenura con el Espíritu ocurrió de una vez por todas. Es decir, el Espíritu no vino y se fue, sino que permaneció, como es evidente en este relato que Lucas nos manifiesta. Cuando Pedro se dirige al Sanedrín, él ya está lleno del Espíritu Santo. Luego de su conversión, Saulo recibe al Espíritu Santo cuando van a orar por él para recuperar esa vista. El derramamiento del Espíritu Santo no es repetitivo porque el Espíritu Santo permanece con la persona que ha sido llenada. Además, va alcanzando en círculos concéntricos. Asimismo, los atrae así a los samaritanos, a los gentiles, a los discípulos de Juan el Bautista. Todo esto ocurre en armonía con y en cumplimiento del mandamiento de Jesús, que lo dio a los discípulos para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Declarar el Evangelio, declarar la palabra de Dios. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Lo tenemos. Entonces tenemos que decir, sí puedo, yo puedo hacer lo que Dios me pide, lo que Cristo está pidiendo de mí. ¿Qué efectos produce el Espíritu Santo en los creyentes? Lucas dice que fueron todos llenos. Pedro en su sermón habla del cumplimiento de la profecía de Joel y dice, tus hijos e hijas profetizarán. Y cuando más tarde Pedro y Juan hicieron notar a los creyentes lo que los sumos sacerdotes dijeron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El efecto, el hecho de que el Espíritu Santo morara en las personas, o mora en las personas, en los creyentes, en ti y en mí, que ese Espíritu toma plena posesión del creyente, individualmente, en ti, en mí, toma poder. Entonces nosotros tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo. El cristiano es lleno del Espíritu Santo y va a obrar conforme a eso, porque el poder, la autoridad del Espíritu Santo está en el creyente. No es algo que podamos establecer o algo que pudiéramos decir. No, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que someternos a su autoridad. El efecto del hecho de que el Espíritu Santo mora en ti y en mí es que toma la posesión del creyente plenamente, completamente. Y es lo que tú y yo tenemos que dejar hacer. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. En el caso de los creyentes de Jerusalén, hablaron en otras lenguas, probando que de esta manera que el Espíritu Santo los controlaba y también los capacitaba. Nosotros tenemos que entender que Cristo está en nuestras vidas,
que el Espíritu Santo está en nosotros. Y para eso tenemos que dejar ser al Espíritu Santo. Aquí en este pasaje encontramos el pleno cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a los apóstoles. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El día de Pentecostés, el Espíritu llenó a cada uno de los que estaban en la casa sentados, orando, de manera que estaban esperando, atentos, alertas a esa venida. Después de este derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos en Jerusalén, Jesús extendió su iglesia, agregando a todos los demás, samaritanos, gentiles, discípulos de Juan el Bautista, de Cornelio, que siendo romano aún recibió el Espíritu Santo. Finalmente fueron agregados a la iglesia, los discípulos de toda la gente que estuvo desde un principio con él. Quienes no habían oído el Evangelio y no sabían nada acerca del Espíritu Santo, Pablo iba por todas las iglesias bautizando en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo, que también vino sobre ellos. Pedro también dijo a la multitud en Jerusalén: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos y hagamos que el Espíritu Santo cobre o tenga el poder sobre nuestras vidas. Porque Él hará conforme al propósito que Dios ha tenido, conforme al propósito que Dios tiene contigo, conmigo. El Espíritu Santo unifica a todos los que creemos en Cristo, de diferentes regiones del mundo, a través del milagro de hablar a la gente en idiomas de la fe. Tú y yo hablamos un lenguaje que la gente, no importa cuál sea lo que estemos hablando en el sentido de idiomas, pero es lo que sí entendemos, que lo que nos une es el idioma de la fe. Permite que nosotros los oyentes superemos la confusión que produce esas lenguas o ese lenguaje o el lenguaje de Babel, si pudiéramos decirlo de esa manera. Acuérdense que Babel es el centro del cambio de todas las lenguas. Al llamarlos a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe, nosotros tenemos que decir: sí, Señor, aquí estoy. En medio de esta multitud, en medio de tal vez de los incrédulos que se mofan del milagro de Pentecostés, nosotros tenemos que decir: en ese día hubieron 3,000 que creyeron en Pedro. Son bautizados y arrepentidos y también reciben el don del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que entender, tenemos que comprender que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que fue derramado en nosotros, pero nosotros también tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo. No tenemos que fondearlo, no tenemos que meterlo dentro de nuestras vidas para que nadie más sepa, sino que por el contrario, tenemos que ir y decir: aquí estoy, soy creyente, creo en Jesucristo, soy hijo de Dios. Y por lo mismo entonces el Espíritu Santo obrará en tu vida, así como está obrando en la mía. Yo te pido en esta mañana que tú medites en esta palabra, que puedas pensar en lo que significa este acontecimiento en tu vida, en mi vida. Porque es importante, porque el Espíritu Santo es el poder que Dios da a cada uno de los creyentes para que podamos predicar su palabra. Para que podamos ir tal vez de iglesia en iglesia, o tal vez de vecino en vecino, o tal vez de amigo en amigo, proclamando el Evangelio. Y es lo que yo quiero transmitirte hoy día, en esta mañana, que tú puedas comprender esto, que puedas entender lo que el Espíritu Santo significa en tu vida, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso el Señor nos envía al Espíritu Santo para que esté en cada uno de los creyentes, para que podamos, sin vergüenza, sin que nos demerezcan la gente, sino con el poder que obra en nosotros. Y ese poder viene de Dios, ese poder viene de Jesús. Por eso en esta hora yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor para que este Espíritu Santo
obre en tu vida, así como está obrando en la mía. Padre, en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú seas obrando en la vida de mis hermanos, obrando ese derramamiento de Espíritu Santo, ese poder que viene de lo alto, ese poder que nos hace hablar a pesar de las circunstancias, aun cuando sean adversas. Señor, yo te pido en esta hora que tú seas manifestándote en la vida de cada uno de estos creyentes, de aquellos que se están conectando a esta señal. Señor, yo te pido que extiendas tu mano y que por eso, Señor, sea el Espíritu Santo derramándose en sus vidas y dé el poder que necesitan, Señor, para no avergonzarnos y no, Señor, tener vergüenza de la palabra de Dios, de tu palabra. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que fortalecidos con el Espíritu Santo, guiados por Él, Señor, seamos protegidos también por el Espíritu Santo. A ti sea todo honor, todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano, que sea un bonito fin de semana y nos estamos viendo en la próxima oportunidad que compartamos la palabra del Señor. Dios te bendiga.